una acción política que pueda hacer mella a la barbarie que representa el gobierno en este momento, y que es legítimo buscar una salida, intentar una salida política para generar cambios, ¿no? Bueno, eso no es admisible. Recientemente lo vimos como lo inhabilitaban, y ahora como de forma atropellada se lo llevan detenido, lo incomunican, a su familia lo incomunican, no le permiten el derecho al abogado. Tengo conocimiento, por información que me ha llegado, de tortura a los tenientes coroneles que hasta ahorita fueron comandantes de unidades tácticas, para poder tratar de sacar información infundada, producto de una tortura, e involucrar episodios de conspiración para poder arremeter contra otros ciudadanos que disienten de este gobierno, sea civil o sea militar. Entonces corresponde a todos los venezolanos, y creo que las Fuerzas Armadas en su conjunto, especialmente en esa juventud en la que nunca ha defraudado al país, está la clara conciencia de la necesidad de que esto debe detenerse, de que esto debe parar, de que el atropello hacia el país, que el atropello hacia el pueblo, el atropello hacia nuestra Constitución, que es la esencia de la necesidad de restitución inmediatamente para poder tener un pacto que nos entendamos. En la vida del país no hay reglas, hay una anomia total donde se decide lo que hablen 3 o 4 personas ya sumamente desprestigiadas, que cada día tienen menos apoyo de sus mismas instituciones. Entonces, bueno, esa fue la intención básica de exigirle al presidente de la República en su momento, porque fue electo por la gran mayoría, o la mayoría que en ese momento del país, pero se ha ido deslegitimando profundamente, y ha caído en el abuso del poder, y eso se le debe presentar como tú decías en tu introducción, es un requerimiento de todos los venezolanos, evitar esta degradación de nuestro país, donde ya más de 4 o 5 millones de venezolanos han tenido que partir ¿no? en el exterior, a vivir con unas exigencias fuertes, con otros modelos de vida distintos a los que nosotros también gozamos aquí en el país, ¿no? Entonces creo que es necesario, indudablemente, de avanzar en exigir de cualquier forma, no sé si con la forma que lo indiqué yo, de cualquier forma dentro del proceso de la Constitución. La Constitución tiene los mecanismos de su restitución, y avanzar en ese camino. Creo que es la única, y sin lugar a dudas estos días que corren son importantísimos, o para que la destrucción del país sea total, o para que comencemos la reconstrucción de ella misma. Muchísimas gracias entonces al Mayor General Cliver Alcalá Cordones, Mayor General del Ejército en situación de retiro, Cliver Alcalá Cordones, al darnos esta declaración sobre estos eventos que están ocurriendo al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al interior del oficialismo, porque hay que decirlo con toda claridad, estos oficiales que están siendo detenidos no son, por cierto, lo que pudiera llamar el gobierno oficiales derechistas o oficiales del imperio. Son, por el contrario, personas que se reclaman feuderistas, defensores de lo que ellos denominan el legado del presidente Chávez, defensores de lo que llaman ellos el proyecto originario. Es decir, estamos hablando de una fractura dentro del proyecto, dentro del bloque dominante, hasta ahora dominante, dentro del proyecto político oficialista. Entonces, esta es una situación muy delicada. Como ustedes saben, nosotros, en primer lugar, no nos hacemos eco de rumores, por eso vamos o analistas calificados, como hicimos la semana pasada, o
o a testimonios directos, como estamos haciendo en este momento al entrevistar al mayor general Cliver Alcalá Cordones. Nosotros reiteramos nuestra posición de principio frente al tema militar. Frente al tema militar, nosotros creemos que hay que tener una actitud y conducta claramente institucional y republicana. La Fuerza Armada Nacional nos duele a todos. La Fuerza Armada Nacional no es un partido político con armas, ni un apéndice armado de un partido político. Debe ser, tal y como lo dice el 328 constitucional, una Fuerza Armada institucional, sin militancia política, que no puede estar al servicio de ningún partido ni de ningún personalismo. Así lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, a partir de esa posición republicana e institucional, hacemos este alerta. Allí hay una situación que debe ser atendida, y debe ser atendida desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, porque no se le pueden dar respuestas administrativas o represivas a un problema que es de naturaleza política y constitucional. Esa es la situación que está en debate y cuyo insumo es esta declaración dada en el programa de hoy por el mayor general Cliver Alcalá Cordones. Cualquiera puede tener, por supuesto, las cercanías o las distancias con las actuaciones pasadas o presentes, tanto del general Cliver Alcalá Cordones como del general Rodríguez Torres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es lo que está en discusión. Lo que en este momento está planteado es que Venezuela vive una crisis muy grave desde el punto de vista económico y social, desde el punto de vista político e institucional, desde el punto de vista de la convivencia social, en medio de una fractura de las instituciones. Es decir, aquí hay que pensar como venezolanos y pensar además como padres, pensar en la próxima generación. ¿Entiende? Entonces todo esto, repito, tiene que ser ponderado y tiene que ser procesado con responsabilidad. Esta no es la hora de los activistas, esta es la hora de los estadistas. Muy grave lo que está ocurriendo en el país, no solamente en este ámbito, sino todo, sobre todo en el tema económico y social. Todo esto se junta, repito, a finales del periodo democrático. Más o menos 15 años duró el deterioro terminal del anterior sistema político, desde 1983, cuando el Viernes Negro, hasta 1998, cuando se convierte en presidente electo Hugo Chávez Frías. 15 años aproximadamente con la crisis económica, con la crisis social y con la crisis político-militar. Bueno, en este momento tenemos las tres crisis concentradas en un solo instante, en el mismo lugar, en el mismo país. Si eso no tiene la posibilidad, la fuerza necesaria para que se enciendan las alarmas y las élites del país, las direcciones políticas del país, actúen con la responsabilidad que tienen que hacerlo en esta hora, y con la serenidad, con la ponderación que tienen que hacerlo en esta hora, bueno, yo no sé qué más haga falta. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por RCR.
Regresamos a la Fuerza de la Unión y lo hacemos ahora para exponer una posición que responsablemente asumimos frente a la situación que está enfrentando nuestro país actualmente y que quedó de manifiesto en la entrevista que nos acaba de proporcionar el mayor general Cliver Alcalá Cordones. Voy a compartir con ustedes el texto de un documento que hicimos público el día de ayer que tiene por título La división de los monolíticos y la unidad de los divididos. Dice así: siempre se ha dicho que la oposición venezolana se divide, mientras que el oficialismo, aunque tenga 1000 problemas internos, al final siempre obedece a una sola línea y a un solo propósito. Eso era así desde hace 14 años hasta ahora. En efecto, lo que estamos presenciando con la detención de un grupo de oficiales que ejercían el comando de unidades militares en los Andes, en el centro del país y en el mismísimo Fuerte Tiuna, es nada más y nada menos que la fractura más importante que ha sufrido el oficialismo desde 1999, porque, como bien puntualizó la periodista especializada en la fuente militar Sebastiana Barraez, los militares detenidos no son derechistas, opositores ni nada parecido, son febreristas, dicen reivindicar el proyecto original de Chávez y lo que ellos denominan como su legado. Enfrentar esa fractura en ese pilar crucial es muy grave para un régimen que, ya sin carisma, con mucho menos dinero que antes y con muchísimo menos pueblo, solo le queda como sustento fundamental el apoyo castrense. El respaldo militar monolítico parece ser cosa del pasado, y no por la acción deletérea de los susurros de la derecha y los cantos de sirena del imperio, como dicen ellos, sino por 3 motivos mucho más devastadores: el asco, la culpa y el miedo. Mientras estos graves eventos ocurren en la acera del oficialismo, en la oposición político-partidista se produce una dinámica que aún puede ser detenida por la presión solidaria pero decidida de la ciudadanía opositora. Aunque es evidente que en la oposición partidista hay 3 políticas, quienes la representan dicen: la oposición está unida porque la oposición soy yo, todos los demás son unos vendidos, entregados, loquitos, etcétera. Así que la oposición está unida, yo estoy unido conmigo mismo y eso es la unidad. No es, lamentablemente, un chiste, aunque lo parezca. El pasado viernes, por ejemplo, la dirigente María Corina Machado afirmó que su partido y su plataforma Soy Venezuela son el último reducto de la dignidad en Venezuela. Es decir, el resto del campo democrático no solo no es oposición, sino que ni siquiera está integrado por venezolanos dignos, según ella. Por otro lado, el llamado Frente Amplio, el G4, los grupos que aceptan su hegemonía y algunos aliados de la sociedad civil que contribuyen a hacer creíble el conjunto, actúan como si ellos fueran la oposición y todos los demás actores fueran meramente periferia o suburbios. Finalmente, el candidato Henry Falcón tilda a los demás actores de la oposición de abstencionistas, declarados u ocultos, y asume entonces en solitario la representación de la oposición democrática, esto es, la que cree en el voto como mecanismo fundamental de lucha. En otras palabras, el juego entre las 3 políticas que hoy existen en la oposición venezolana parece consistir en que el primero que reconozca que los otros 2 existen, pierden. La realidad, desgraciadamente, es que pierden todos. Pierden ante el pueblo venezolano, que solo les reconoce algún chance si están unidos, y pierden ante una comunidad internacional que, por muy solidaria que sea, no puede dejar de advertir que una oposición incapaz de tener gobernabilidad interna difícilmente pueda dar gobernabilidad al país. Ciertamente, un gobierno fracturado en el principal pilar de apoyo que le queda y una oposición dividida no pueden darle gobernabilidad, estabilidad, paz y prosperidad a un país, y mucho menos a una Venezuela sumida en la crisis más severa desde el siglo XIX en tiempos de la Guerra Federal. Es importante que quien tenga edad lo recuerde y quien no la tenga se informe. La crisis que en nuestro país destruyó la democracia representativa, que es la única que existe, porque la democracia directa es una falacia plebiscitaria del autoritarismo, se extendió durante 15 años, desde el 18 de febrero de 1983, cuando el crack económico del Viernes Negro, hasta el 6 de diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez se transformó en presidente electo. En medio de estas fechas hubo otras 2, también febreristas, el 27 de febrero del 89, cuando se produjo el sacudón, y el 4 de febrero de 1992, cuando fue perpetrado el sangriento y fracasado golpe de Estado.
Estas crisis que los gobiernos del periodo democrático no supieron, no pudieron o no quisieron enfrentar a lo largo de 3 lustros, el régimen de Maduro ahora las está experimentando al mismo tiempo. Tenemos hoy una crisis económica brutal, mucho más grave que la de 1983, pues esta presenta hiperinflación salvaje, destrucción de todo nuestro aparato productivo, incluyendo a PDVSA, y reducción a mínimos históricos de las reservas internacionales. Tenemos hoy, como en 1989, una convulsión social aguda, pero mucho más grave que la anterior, porque no está concentrada en el tiempo y en el espacio, sino diseminada por todo el país durante los últimos 5 años, determinada no por una escasez puntual, sino por el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, el colapso simultáneo de los servicios, de todas las redes de servicios públicos y el control territorial que ahora ejerce el AMPA en ciudades y pueblos. Tenemos finalmente, como en 1992, una crisis político-militar, pero muchísimo más grave que la de hace 26 años, pues al agotamiento del sistema político y al descontento en los cuarteles, se suma ahora la ruptura de la paz social y la destrucción sistemática de las instituciones. Esa es la bomba que hay que desarmar, si es que aún hay tiempo para hacerlo. Pero que nadie se engañe, esta es una crisis terminal, no del país, porque los países no se acaban, sino del modelo político y económico que ha marcado la convivencia de los venezolanos. Esto va a cambiar, y rápido, eso es seguro. Lo que no es seguro es que ese cambio inevitable sea para bien. No hemos tocado fondo. Los países petroleros, literalmente, no tienen fondo que tocar. El cambio puede ser para peor, del desastre crónico al caos agudo, de la violencia contenida a la violencia abierta, del hambre actual a la miseria abyecta. Sí, desgraciadamente, todo eso puede pasar, todo esto puede empeorar de golpe. Si la actual crisis sistémica termina en un desenlace, nadie sabe lo que puede ocurrir, y los peores escenarios pueden ser, además de posibles, altamente probables. Construir una alternativa a ese peligro pasa porque en vez de desenlace tengamos una transición, y no una transición del capitalismo al socialismo, como en forma fantasiosa han dicho voceros del gobierno, tampoco una transición de la dictadura a la democracia, consigna utilizada por algunos voceros opositores para los que la palabra transición pareciera significar cambio brusco, en vez de su real y gradualista significado. En realidad, la transición que Venezuela necesita está más allá de la quincalla politiquera. Lo que está planteado como urgencia nacional es una transición que nos pueda llevar del caos a la normalidad, del hambre al abastecimiento, de la hiperinflación a la estabilidad económica, de la tiranía del miedo a la seguridad ciudadana que solo puede proporcionar la reinstitucionalización democrática del país. La condición básica para que eso ocurra es que logremos entre todos evitar el barranco de la violencia. Por eso repetimos lo que hemos dicho antes, la transición, para que sea exitosa, tiene que ser pacífica, y para que sea pacífica, tiene que ser pactada, es decir, tiene que ser construida con los instrumentos y la racionalidad de la política. Pero para que la política tenga espacio, es necesario cambiar el perfil y conducta de los actores. Un gobierno fracturado y una oposición dividida no son contrapartes confiables en ningún proceso de interacción política. Por eso los ciudadanos tenemos hoy tareas gigantescas y urgentes. Los ciudadanos prooficialistas deben superar las barreras del chantaje clientelar y del terrorismo judicial aplicado a los disidentes, y deben presionar con dureza a sus dirigentes de las diferentes facciones del régimen para que asuman una realidad. Ya no tienen la legitimidad que solo da el respaldo del pueblo, ya no tienen el poder que solo la calle da. Esa cúpula tiene, por ahora, el control de los negocios y de las armas, pero no tienen el poder. Los ciudadanos proopositores, por nuestra parte, tenemos que presionar con solidaria dureza para que las 3 políticas que hoy coexisten en la oposición converjan en una única plataforma. La oposición tampoco tiene el poder de la calle, tiene que conquistarlo. Para conquistarlo tiene que ser creíble, y para ser creíble tiene que estar unida de verdad. El G4, Falcón, María Corina, Ledesma tienen que pactar entre ellos y ponerse de acuerdo. ¿Difícil? Sí, seguro, pero más difícil será llegar al poder y sacar a Venezuela de la crisis. Si no pueden con esto, mucho menos podrán con aquello. Como suelen decir los marxistas cuando analizan situaciones como la que hoy existe en Venezuela, vivimos tiempos prerevolucionarios, y las revoluciones, ya lo sabemos, jamás ofrecen resultados que justifiquen la sangre que por ellas se derrama.
Hay que evitar de más dolor y muerte a los venezolanos. Hay que evitar más hambre y más compatriotas huyendo de nuestro país. Queda muy poco tiempo para hacer bien lo que hay que hacer, pero hay que intentarlo. Aquí, ahora. Esto que está pasando no es una película, es la vida. Y también puede ser la muerte. La responsabilidad de la dirigencia es inmensa, pero el trabajo de los ciudadanos es presionar a esa dirigencia para que actúe con la serenidad, la humildad y el acierto que esta hora oscura requiere. Queda muy poco margen y muy poco tiempo, pero aún se puede. Hay que hacer que se pueda. Pa'lante. Este es el documento que llena de angustia venezolana, de preocupación y de ocupación por lo que está pasando en este país. Liberamos el día de ayer y lo pueden ubicar en las redes sociales a través de Radar de los Barrios _fuerzavenezuela.blogspot.com. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos para tratar ahora un tema que tiene que ver con la cotidianidad de la lucha del pueblo venezolano por su derecho a la vida, por su derecho a la salud. Si bien el hambre es el elemento fundamental del panorama de la crisis, el tema de la salud es tremendamente urgente porque, vamos a decirlo de manera cruda y brutal, el hambre mata a lo largo del tiempo, reduce las posibilidades de la gente a lo largo del tiempo, incluso a través de generaciones, porque los niños van naciendo con menos peso, con menos talla y con problemas a nivel neurológico, con problemas en su capacidad intelectual. O sea, esto afecta incluso en el largo plazo. Pero la crisis de la salud mata de inmediato. Por eso se ha movilizado de manera enérgica toda la comunidad vinculada con estos asuntos, desde los pacientes hasta los médicos, pasando por las camareras, por los enfermeros, por todo el personal vinculado con este drama.
Hoy va a haber una jornada de lucha a propósito de este tema en el Hospital Universitario de Caracas. Tenemos en línea al secretario general del sindicato del hospital del Hospital Clínico Universitario, el señor Mauro Zambrano. Mauro, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, ¿qué es lo que está planteado para hoy en el Hospital Clínico Universitario? Te escuchamos. Sí, bueno, buenos días, Chugo, gracias por la oportunidad. Bueno, el día de hoy, así como hemos venido desde hace ya semanas en los distintos centros de salud, haciendo asambleas, pues, en este caso consultivas, por el tema de un salario digno, de una atención digna para los pacientes, que es lo que estamos exigiendo, porque, bueno, ya no hay ni comida en los hospitales. El Hospital Universitario de Caracas, a pesar de que tiene más presupuesto que los 14 hospitales de Caracas, se encuentra en un colapso total. El tomógrafo no sirve, el resonador magnético tampoco funciona. Cuando subes a los quirófanos, de 12 quirófanos, solo funciona 1 o 2 operativos. Son muy intermitentes, en este caso los quirófanos, la emergencia totalmente colapsada, y hasta hace poco, pues, a los lados de la emergencia, a las afueras, hubo un incendio porque se incendió un tablero por un cortocircuito. Gracias a Dios esto no ocasionó pérdidas humanas ni nada por el estilo, pero sin embargo nosotros hemos venido denunciando la situación, que nosotros como trabajadores no tenemos los insumos necesarios para prestar el servicio correctamente o debidamente, debido pues a que en este caso el gobierno no da los insumos de limpieza. Esto ha desarrollado también bacterias, incluso muerte de neonatos el año pasado, en este caso en el área del piso 10. Todo eso nosotros lo hemos venido denunciando, pero además de ello, ahorita lo que nosotros estamos exigiendo y nuestras exigencias son por un salario digno, porque no es posible que nosotros ahorita una quincena sea 200.000 bolívares. Un kilo de queso te cuesta por alrededor de 500.000 bolívares, o sea que ni siquiera medio kilo de queso podemos comprar con nuestra quincena. Esto, bueno, ha ocasionado que nosotros, de verdad, lo que queremos es un gobierno que nos escuche, Chugo, porque fíjate, nosotros hemos venido durante años reclamando la situación asistencial, la situación laboral ante los patronos, y no hay manera, de verdad, que el gobierno escuche, que el gobierno se aboque, que haya voluntad política para solventar esta situación. Y bueno, es por ello que nosotros hemos llamado a marcha. Cuando llamamos a la marcha nos lanzaron a la Guardia Nacional totalmente. Luego de eso, bueno, decidimos hacerlo en los hospitales y ya estamos terminando el ciclo de asamblea. Hemos ido a casi todos los hospitales. Nos falta el Clínico Universitario. El miércoles lo más probable estaremos en la Maternidad Concepción Palacios, en el Hospital de Niños, y vamos a seguir hasta, bueno, luego que terminemos ese ciclo, vamos a una protesta, a una manifestación en los distintos centros de salud, porque no podemos seguir subsistiendo pues con este salario, pero además de ello con esta decadencia que son muy grandes en lo que es insumos médicos y en todo. Es una crisis totalmente generalizada, incluso hasta de infraestructura. Cuando tú vas a los baños, las salas en este caso hospitalización de los distintos centros de salud, de clínicos, de todo, es un deterioro de verdad bastante grande. Los baños están totalmente, no tienen el mantenimiento adecuado, y es por ello que tú ves que la misma gente lleva en este caso los insumos de limpieza y trata de más o menos mantener su limpieza, pero sin embargo eso debería de hacerlo el hospital. De verdad que nosotros vamos a seguir insistiendo, protestando, y nuestro llamado es a todos los trabajadores, enfermeras, obreros, empleados, porque ahorita estamos todos los gremios unidos en fin de darle una salud digna al paciente, pero también un salario digno, que es lo que realmente nosotros queremos. Que no puede ser que aquí nosotros estemos ganando una quincena de 200.000 bolívares, y cuando un trabajador de la salud ve que, por ejemplo, en Ecuador le cancelan en un alrededor de 500, $600, aquí, bueno, obviamente no es ni $1
lo que reciben, y eso ha provocado una diáspora terrible. Los trabajadores, obreros, empleados de los distintos se están yendo del país, manos de obra calificada, a otras latitudes, pues porque por lo menos en otros países pueden lograr comer, pueden tener calidad de vida. Aquí nosotros no tenemos calidad de vida, a pesar de que nos dedicamos día a día a trabajar y a mantener nuestros centros de salud para prestar gente de los trabajadores asistenciales en el Hospital Clínico Universitario, anunciando una jornada de protesta que va a tener lugar en la mañana de hoy. Otra manifestación, otra dimensión de la lucha del pueblo venezolano por la libertad es la solidaridad con los presos políticos. En este fin de semana también se tuvo conocimiento por vía del ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Él anunció que ese tribunal había ratificado la sentencia de 8 años de pena contra Raúl Emilio Baduel y contra Alexander Tirado, dos jóvenes aragüeños que estaban protestando en una acera. Escúchense bien, ni siquiera estaban trancando la calle, y que portaban unas cruces que tenían los nombres de personas asesinadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Ese es el crimen por el cual fueron condenados a 8 años, sentencia que fue ratificada el pasado viernes, y tal y como fue anunciado por el ciudadano presidente del TSJ. Tenemos en línea a Adolfo Baduel, hermano de Raúl Emilio Baduel. Adolfo, buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir, qué nos puedes comentar de este anuncio hecho por el presidente del TSJ? Te escuchamos. Buenos días a todos, un saludo. Para mí es un placer estar de nuevo por acá. Bueno, la sentencia de Raúl Emilio de 8 años fue ratificada por el TSJ. Era algo de esperar, ya que en Venezuela no tenemos Estado de Derecho, y con esto se extiende la cadena de tortura de Raúl Emilio Baduel. Recordemos que él fue torturado en la cárcel de Uribana, donde tomaron sus genitales y le rompieron las costillas. Comunicación con Adolfo Baduel, hermano de Rafael Emilio Baduel. Él viene en carretera. ¿Estás en línea, Adolfo? Se nos cayó la comunicación. Sin embargo, bueno, ya escuchamos lo que fue sus palabras. Dice, no es de extrañar, en Venezuela no hay justicia, que se produzca una sentencia como esta, y nos recordó cómo Raúl Emilio Baduel ha sido ruleteado prácticamente por varios penales para presos comunes y sometido a maltratos físicos, incluso a la fractura de costillas, escuché decirle en las palabras que nos regaló en esta madrugada del lunes 19 de marzo del año 2018. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el restaurante El Budar de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budar de la India. Deleita tu paladar. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pagos por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por
reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y voy a utilizar este último segmento del programa para aclarar algunas informaciones que han circulado acerca de mi posible vinculación con una campaña electoral opositora. En relación a eso, quiero informar de manera transparente que en efecto a mí me fue propuesto el que asumiera la jefatura del comando de campaña de Henry Falcón. Debatir y conversar eso con los dirigentes sociales que me han acompañado a mí, con los luchadores comunitarios que me han acompañado a mí durante más de una década en la lucha en los barrios populares de Caracas y el resto del país. Bueno, decidimos que no era prudente, no era pertinente esa posición, y por eso el pasado 14 le enviamos esta comunicación al candidato Henry Falcón. Dice así: Henry Falcón, candidato presidencial, querido amigo, te escribo para comunicarte que luego de transmitir y debatir con compañeros a quienes hemos acompañado durante años en la lucha social, me veo obligado a agradecer y declinar tu generosa oferta para participar en tu comando de campaña. La agradezco porque tu ofrecimiento es un gesto de confianza. La declino porque, junto a mis compañeros luchadores sociales, he llegado a la conclusión de que en solitario nadie podrá conducir al pueblo democrático a la victoria. Seguiremos trabajando con humildad y denuedo, promoviendo la unidad de todos los demócratas y procurando que esa unidad verdaderamente amplia pueda enfrentar y vencer la terrible crisis que nuestro país padece, construyendo una solución con los votos del pueblo y no con su sangre. Te reitero mis sentimientos de estima y consideración. Jesús Chuo Torrealba, Caracas, 14/03/2017. Debo ahora puntualizar 3 aspectos en relación a esta comunicación y a lo que intenta. Miren, señores, yo no estoy rechazando esta oferta porque me considere por encima o distante de un planteamiento como el formulado. No. El punto es el siguiente. El punto es que nadie, absolutamente nadie, por su lado, por su cuenta, tiene el ancho suficiente para enfrentar no solamente el reto electoral, eso sería lo de menos, sino esta crisis monstruosa que está viviendo la República, y ahora además agravado y urgido todo este proceso por esta situación de malestar militar que en el primer segmento de este programa expuso de manera clara acá el mayor general Cliver Alcalá Cordones. En una situación como esta, con esta gravedad y con esta urgencia, se hace indispensable que todas las políticas que coexisten en la oposición, tanto la gente del llamado Frente Amplio, como la gente del grupo de María Corina y Ledesma, como la gente que se reúne en torno a la candidatura de Falcón, se entiendan, se pongan de acuerdo y formulen una propuesta al país que sea clara, que sea inteligible, dirigida no solamente a los opositores. Este no es un problema para pelear. ¿Quién queda vivo en la oposición? ¿Quién asume el liderazgo opositor? No, chico, este es un problema donde lo que está planteando es la salvación del país. Por eso nosotros hemos declinado esta oferta.
No porque tenga yo ningún tipo de rechazo hacia la propuesta de Falcón o hacia su persona, no. Yo estaría honradísimo de ser el jefe del comando de campaña de Falcón, o de María Corina, o de Ledesma, o de Henry Ramos Alup, o de Enrique Capriles, o de quien sea, con tal de que sea el candidato de la oposición, el candidato de Todos Unidos. ¿Por qué creo eso? Bueno, porque creo que el tablero electoral es un tablero indispensable en la lucha. Hay que hacer la lucha electoral y otras luchas más, la lucha social, la lucha nacional, la lucha internacional, otras luchas más, pero no se puede abandonar el tablero electoral. Por eso yo en este instante quiero aprovechar este momento cuando hago público esta información para hacer una humilde propuesta, que ojalá sea entendida como eso, una propuesta apenas, pero que nace de la angustia del venezolano de la calle. El venezolano de la calle, el venezolano de a pie, el ciudadano normal de este país, no el líder político, no la clientela política, no ese 12.5% de venezolanos que tienen el privilegio de hacer ciberactivismo a través de las redes sociales. No, me refiero al venezolano de a pie, el venezolano que no tiene con qué pagar los megas para estar navegando, ese venezolano que tenía un teléfono inteligente, se lo robaron y ahora no lo puede reponer y anda con un perolito. Ese venezolano tiene una angustia muy grande porque quiere salir de este gobierno y él tiene solamente dos instrumentos para tratar de lograr la salida del gobierno. Uno es el voto, el otro es hacerse matar en la calle. Y por supuesto, ese pueblo prefiere obviamente utilizar el voto como mecanismo para intentarlo. ¿Que hay un sistema tramposo? Lo hay. ¿Que la convocatoria electoral es inadecuada, ilegal? Por supuesto. ¿Que estamos en unas elecciones que se producen en el marco de una dictadura, de un régimen autoritario? Claro que es verdad. Todo eso es cierto. Sin embargo, eso no impidió que ganáramos en el 2015. Eso no impidió, o es que vamos a decir que en el 2015 todo era maravilloso, que teníamos todas las garantías democráticas y que en ese momento Maduro era bueno. No vale. La diferencia es que en el 2015 hicimos el trabajo. La diferencia es que en el 2015 la candidaturitis no nos estorbó y no nos dividió. Esa es la diferencia. Miren, señores, vamos a estar claros y seamos sinceros. Si en este momento los partidos del llamado G4 se hubieran puesto de acuerdo en torno a un candidato, nos estuvieran convocando a todos a una épica ciudadana, a derrotar con la votación masiva la trampa del régimen. Con votación masiva no hay trampa que valga, nos estuvieran diciendo. Eso es lo que nos estuvieran diciendo en este momento. En este momento. Si se hubieran puesto de acuerdo en torno a un candidato. Entonces, el tema, me dice una persona por acá que en el 2015 no había inhabilitado. Claro que había inhabilitados, ¿vale? Había inhabilitados, había presos, había exiliados, había de todo, ¿no? Ese es el tema. O sea, el tema también es la amnesia, ¿no? Mira, el asunto es entonces que toda la oposición venezolana se una. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Pero que el único que se inscribió para participar en estas elecciones del 20 de mayo es el señor Henry Falcón. Yo les propongo humildemente a los actores de la oposición lo siguiente: hagan un pacto, que el señor Henry Falcón se comprometa pública y solemnemente a gobernar solo 3 años y a convocar elecciones libres al final de ese periodo y que él no sea candidato, y que a cambio de eso todos los partidos democráticos lo apoyen y lo respalden y nos pongamos todos a montar la maquinaria electoral que garantice que logremos el triunfo, o que si no hacen trampa lo podamos demostrar como lo demostró Andrés Velázquez en Bolívar, pero a nivel nacional. Es decir, o ganamos, o logramos el poder por la vía electoral, o deslegitimamos el régimen de manera absoluta, pero haciendo el trabajo. Entonces, por eso fue que nosotros declinamos la oferta que nos hicieron, porque creemos que esa y otras posiciones pueden ser parte de ese gran acuerdo de la oposición venezolana, en función de dar la lucha democrática en todos los terrenos que se tengan que dar. Mira, cierro esta reflexión con lo siguiente, con un llamado a la humildad.
Los señores del Frente Amplio convocaron este fin de semana a recuerdan que cuando se anunció el Frente Amplio, en aquel acto pomposo en el Teatro Chacao, se anunciaron también unas acciones de calle. Ustedes recuerdan lo que pasó con esas acciones de calle. La que hicieron acá en Caracas fue una muy modesta concentración en el sitio de siempre, allí en la avenida Francisco de Miranda, frente a las oficinas de la ONU. Muy modesta, ¿no? Y la de este fin de semana, al final las transformaron en unas mini asambleas ciudadanas con muy escasa participación. Así que, un llamado a la humildad. Un llamado a la humildad. Henry Falcón solo no puede llegar a ninguna parte, ¿no? El Frente Amplio está demostrando en este momento que ni es tan frente ni es tan amplio, y su presencia en la calle es muchísimo más que discreta. Los señores que se vinculan a la señora María Corina, ella misma, el señor Ledesma, tienen un verbo encendido, una posición retórica muy radical, pero eso no se corresponde, por cierto, con lo que es su expresión social concreta, pues, la cantidad de gente que representan y que son capaces de movilizar. Entonces, seamos honestos, toda la dirección política está muy por debajo de este país que en su inmensa mayoría quiere cambio, y quiere cambio en paz. Entonces, con humildad, pero también con muchísima urgencia, yo le propongo a la dirección política venezolana que avance en busca de ese pacto. Puede ser en estos términos, puede ser en otros términos, pero la mejor posición que pueden adoptar es la posición que adopten todos juntos, y que desde esa posición, todos juntos, convoquen al pueblo venezolano. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Saida Castillo al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.